Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5 nos hace recuerdo cómo la sabiduría y el conocimiento de Dios son muy superiores a los nuestros. Y pues Dios dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Debemos esmerarnos en cada día conocer más a Dios el Padre por medio de la lectura y estudio de su palabra para poder tener una comunión más íntima con Él. Y pues como vemos aquí, nos habla específicamente del crecimiento de los huesos. Hemos descrito científicamente cómo se osifican y todo aquello, pero exactamente no sabemos cómo es la vida ni en los huesos ni en cualquier parte de nuestro cuerpo. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, los programas de fonoaudiología y terapia ocupacional. Nuestra cátedra es anatomía. Veremos osteología del miembro pélvico el día de hoy. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la cátedra de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Pues cuando estudiamos el esqueleto de miembro pélvico, vamos a ver la parte superior que se encuentra formando una transición entre el tronco y el miembro inferior, que ha venido a llamarse cintura pelviana, en la cual participa parte de la columna con el sacro y el coxis. En lo que se refiere al esqueleto del miembro inferior, en la cintura pelviana, nosotros estudiaremos el hueso ilíaco o coxal. El esqueleto del muslo está formado por un solo hueso que es el fémur. El esqueleto de la pierna tiene dos huesos, uno medial, que es la tibia, y uno lateral, que es el peroné. Entre el esqueleto del muslo y el esqueleto de la pierna hay un hueso sesamoideo que desarrolla en el interior del cuádriceps, que es la rótula. Y por último, veremos también el esqueleto del pie, que está dividido en huesos del tarso, del metatarso y las falanges. En estas imágenes sucesivas estamos viendo el miembro inferior visto por delante y cómo la masa muscular está rodeando al fémur. El trocánter mayor está muy cerca de la piel. Vemos cómo también la masa muscular está rodeando a la tibia y al peroné. De la cara interna de la tibia, sin embargo, es subcutánea. Y pues en los pies prácticamente vemos los tendones. Una vista posterior también nos muestra cómo el revestimiento muscular es predominante en el muslo, excepto a nivel del trocánter mayor. Lo mismo pasa en la pierna, en la cara posterior. Y viendo en la cara lateral, vemos pues que el trocánter mayor está muy cerca de la piel, lo mismo que los epicóndilos de la rodilla. Y en esta vista medial, pues la tibia es la que está de manera subcutánea. Empezaremos a estudiar el ilíaco. El hueso ilíaco o coxal se encuentra en la parte superior del miembro pélvico, formando parte de la cintura pélvica. Está rodeando junto con el sacro y el coxis esa excavación que la hemos venido a llamar pelvis. Y pues este hueso es un hueso bastante irregular, que tiene la forma de una hélice torcida. Es un hueso, sin embargo, que estructuralmente es plano. ¿Ya? Este hueso plano se origina de tres puntos de osificación diferentes que corresponden, en primer lugar, al ilion. En primer lugar, al ilion, inmediatamente después veremos en la parte posterior inferior otro punto de osificación correspondiente al isquion. Aquí estamos viendo la cara externa del ilion, aquí la cara interna del ilion, y ahora estamos viendo la cara externa del ilion y la cara interna del isquion, perdón, isquion, isquion. Y por último, vemos la cara interna del pubis y la cara externa del pubis. Entonces, esos son los tres segmentos del hueso ilíaco o coxal, que se originan de tres puntos de osificación principales que confluyen todos a esta gran cavidad
que es la cavidad acetabular. Para poner al hueso en su posición anatómica, entonces debemos buscar la cavidad acetabular que está dirigida lateralmente, ¿sí? Y caudal a esta cavidad acetabular tendremos que encontrar un orificio que está dirigido inferiormente. Entonces, estos son las tres partes del hueso ilíaco coxal: el ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. Sin embargo, el hueso ilíaco o coxal, por ser un hueso de estructura básicamente plana, pues nos va a presentar, para facilitar nuestro estudio, esta que es la cara interna, esta que es la cara interna y cuatro bordes. Por lo tanto, se le atribuye una forma cuadrilátera a este hueso para su descripción. Entonces, en los bordes podemos mencionar que este es el borde superior, este opuesto será el borde inferior, este que está dirigido hacia adelante será el borde anterior y este que está dirigido hacia atrás será el borde posterior. También podremos describir cuatro ángulos: un antero superior, un postero superior, un antero inferior y un postero inferior. En esta imagen estamos viendo los tres puntos de osificación principales del hueso ilíaco coxal, que corresponden al ilión, que corresponden al isquion y que corresponden al pubis. Estos tres puntos de osificación confluyen hasta esta gran cavidad hemisférica, que es la fosa acetabular o cavidad acetabular, donde encontramos básicamente este cartílago de crecimiento que tiene la forma de una Y, que en las personas jóvenes, menores de 15, 14 años, todavía se puede observar en la radiografía este cartílago. Luego, en esta misma imagen nos está presentando el punto de unión entre el isquion y el pubis en la rama isquiopubiana y los puntos de osificación secundarias. Tenemos un punto de osificación secundario para la cresta ilíaca, otro para la espina ilíaca anteroinferior, otro para el pubis y otro para la tuberosidad isquiática. Empezaremos a describir anatómicamente la cara externa del hueso ilíaco, y en la cara externa del hueso ilíaco describiremos, siguiendo más o menos el orden en el cual se forma el hueso, una parte superior que es el ilión, una parte posterior inferior que es el isquion y una parte anterior que es el pubis. Y en toda la cara pues describiremos la fosa ilíaca externa, describiremos la cavidad acetabular y describiremos este orificio que es el orificio isquiopubiano, o agujero obturador, ¿no? Mal llamado agujero obturador, porque un agujero no puede obturar absolutamente nada. Pues a nivel de la región ilíaca, en la cara externa, nos encontraremos con esta gran superficie básicamente triangular de base superior y de vértice truncado inferior, que es la fosa ilíaca externa. En esta fosa ilíaca externa o cara glútea del hueso ilíaco, vamos a encontrar la presencia de esta línea, que es muy tenue en este caso, la línea glútea anterior, que es una línea cóncava hacia adelante y hacia abajo, que se origina cerca de la proximidad de la cresta ilíaca y se dirige en sentido posterior e inferior hasta terminar en el borde superior de esta gran escotadura, que es la escotadura ciática o isquiática mayor. Inmediatamente detrás de esta línea glútea anterior encontraremos esta otra línea, que es la línea glútea posterior, que como se ve aquí en ocasiones es una cresta y es casi vertical. Esta se origina del borde superior del hueso ilíaco en la unión del quinto posterior con los cuatro quintos anteriores, desciende casi verticalmente hasta llegar al borde superior de la escotadura isquiática mayor. Generalmente se puede encontrar también una línea glútea inferior que está delimitando o está separando toda esta fosa de este canal que se encuentra sobre la cavidad acetabular, que es el canal supraacetabular. Entonces, en la fosa ilíaca externa vamos a encontrar que por delante tiene un segmento cóncavo, a continuación tiene un segmento convexo,
A continuación tiene nuevamente un segmento cóncavo de forma vertical y por último termina también en un segmento convexo. Entonces es muy festoneada la fosa ilíaca externa. Ya hemos mencionado las líneas glúteas, hemos mencionado el canal supracotiloideo, hemos mencionado también que todo esto es el cuerpo del ilion. Y en la fosa ilíaca externa, pues vamos a ver la inserción entre las dos líneas, línea glútea inferior y línea glútea anterior, la inserción del músculo glúteo mínimo, ¿sí? Ahora, entre las dos líneas glúteas anterior y posterior, se inserta el glúteo mediano. Y por detrás de la línea glútea posterior, vamos a encontrar dos superficies, una superior que sirve para la inserción del músculo glúteo mayor y una inferior que sirve para la inserción del músculo sacrociático mayor. Ahí está la inserción del glúteo máximo. Ahora, entre las dos líneas, en la fosa ilíaca externa, a este nivel generalmente puede observarse un surco que corresponde a la arteria glútea superior. También cerca de la cresta ilíaca, en la parte anterior, encontraremos fibras de inserción del músculo tensor de la fascia lata. Y en el canal supracotiloideo se está insertando el tendón reflejo del músculo recto femoral. Entonces, estas inserciones nos van a servir mucho cuando estemos describiendo los músculos. Y pues aquí estamos viendo la inserción del músculo recto femoral que tiene dos puntos de inserción. Uno que es en la cara externa de la espina cantero inferior y otro que es en el canal supracotiloideo. El tendón reflejo del recto anterior o del recto femoral se inserta en el canal supracotiloideo y el tendón directo en la espina ilíaca antero inferior. Como hemos mencionado, el glúteo menor se inserta por delante de la cresta glútea anterior y por arriba de la cresta glútea inferior. Ahí lo tenemos al glúteo menor insertado y hacia abajo se va a insertar en la cara anterior del trocánter mayor, como analizaremos al ver el fémur. El tensor de la fascia lata se inserta en la parte anterior de la fosa ilíaca externa, también abarca la inserción hacia la cresta ilíaca y hasta la espina ilíaca antero superior. El tensor de la fascia lata que se continúa hacia abajo con esto que es el tracto iliotibial de la fascia lata. El glúteo mediano hemos mencionado que se inserta entre las líneas glúteas anterior y posterior y ahí tenemos, y por abajo se va a insertar en la cara externa del trocánter mayor. Y por último tenemos pues la inserción del músculo glúteo mayor en la parte superior detrás de la línea glútea posterior y en la parte inferior, aquí se está viendo a trasluz, se inserta este gran ligamento, el ligamento sacrociático mayor. Bueno, dejamos ya de analizar la fosa ilíaca externa y pasamos a al siguiente segmento de la cara externa del hueso ilíaco. Y aquí pues encontraremos esta gran cavidad hemisférica en forma de segmento de esfera hueco. Tiene un radio aproximadamente de 22 a 27 milímetros. Esta superficie, esta cavidad que estamos viendo es la cavidad acetabular o fosa acetabular, ¿sí? Que está rodeada por una saliente ósea denominada ceja cotiloidea o limbo de la cavidad cotiloidea. Este limbo de la cavidad cotiloidea nos presenta escotaduras, una anterior muy tenue y otra posterior que es también muy tenue, que se forma entre las partes diferentes de este hueso. Esta escotadura anterior se forma entre el ilion y el pubis, entonces será la escotadura iliopubiana. Esta escotadura posterior es la ilioisquiática y por último en la parte inferior de este limbo o ceja cotiloidea vamos a encontrar una escotadura bastante profunda. Esta escotadura profunda corresponde al ligamento transverso y pues está entre el pubis y el isquion. Es la escotadura isquiopubiana o simplemente la escotadura acetabular.
inmediatamente viendo ya la cavidad misma, encontraremos la presencia de esta superficie que claramente se ve que tiene la forma de una media luna. Ya esta superficie en forma de media luna, pues precisamente se llama superficie semilunar y es muy lisa, puesto que es la superficie de deslizamiento para la cabeza para la cabeza del fémur. Y esta superficie semilunar se encuentra rodeando una superficie más o menos rugosa, que es esta, ya que antes se llamaba trasfondo de la cavidad cotiloidea, actualmente se llama fosa acetabular, que aloja a la almohadilla de la articulación coxofemoral y da inserción al ligamento de la cabeza femoral. Inmediatamente por debajo y por delante de el extremo anterior de la superficie semilunar vamos a encontrar la presencia de un tubérculo, el tubérculo precotiloideo, donde se inserta la cintilla subpubiana del conducto y canal obturador. Alrededor, por dentro e inmediatamente a continuación del limbo, se encuentra pues la inserción del rodete cotiloideo o labro cotiloideo, que en esta escotadura acetabular o isquiopubiana pasa a manera de puente y ahí se denomina ligamento transverso. En la cara externa de la ceja acetabular se inserta la cápsula articular. En la fosa acetabular se inserta el ligamento de la cabeza femoral, además que está ocupado por una almohadilla adiposa, ¿no? Bueno, por delante de todo esto vamos a encontrar una superficie triangular en la rama horizontal del pubis, es esto, donde se inserta el músculo pectíneo, es la superficie pectínea o pecten del pubis. Y pues ahí vemos el tubérculo preacetabular, donde se inserta la cintilla subpubiana. Y descendemos y pues terminamos en esta otra parte del hueso ilíaco, visto por su cara externa, que es el agujero isquiopubiano o agujero obturador. En virtud, en realidad, de verdad, pues el agujero isquiopubiano está delimitado por delante por el pubis, por detrás por el isquion y por arriba por la parte inferior de la cavidad acetabular. Pues vamos a encontrar a nivel del orificio isquiopubiano propiamente dicho, la presencia de este tubérculo saliente, que es el tubérculo obturador anterior, y más o menos en relación con la escotadura acetabular encontraremos la presencia de este tubérculo obturador posterior, ¿sí? Luego, inmediatamente por debajo y detrás de la cavidad acetabular encontraremos este surco, el surco infraacetabular, ¿sí? Y por delante, por debajo del pubis, encontraremos la presencia de este surco, que es el surco obturador. Este agujero isquiopubiano está rodeado por delante por el pubis, decíamos, y el pubis nos presenta en su parte central una superficie cuadrilátera, que es el cuerpo del pubis. Del cuerpo del pubis parte hacia arriba esta saliente ósea que termina continuándose con la cavidad acetabular, que es la rama ascendente del pubis, y hacia abajo vemos esta otra prolongación, que es la rama descendente del pubis, que se va a ir a articular y a unir finalmente con la rama del isquio. El isquion tiene un cuerpo vertical con una tuberosidad muy voluminosa en su parte posterior y una rama. Entonces, la rama del isquion con la rama descendente del pubis están formando todo esto que es la rama isquiopubiana. Pues en el contorno de orificio isquiopubiano se inserta la membrana obturatriz y a este nivel donde se encuentra la escotadura obturatriz se encuentra la inserción entre el tubérculo precotiloideo y el borde inferior de este canal obturador, se inserta la cintilla subpubiana. Aquí en la cara externa de la rama isquiopubiana vamos a encontrar también inserciones musculares. El obturador externo, músculo obturador externo, se inserta también en la parte inferior del contorno de este agujero isquiopubiano. El
aductor mínimo en el cuerpo del pubis, cara externa del cuerpo del pubis, el aductor largo o segundo aductor a continuación, o primer aductores, ¿no? Y por último, en gran parte de la superficie externa de la raíz pubiana se inserta el aductor magno. Una vez que hemos analizado la cara externa, pues ahora vemos la cara interna del hueso ilíaco y vamos a ver que esta está dividida en una parte anterior superior y en una parte posterior inferior por una línea llamada línea arqueada, que es muy cortante en la parte superior. Esta línea arqueada, como verán ustedes, está partiendo de la unión del cuarto posterior con los tres cuartos anteriores del borde superior, se dirige hacia abajo oblicuamente y hacia adelante y está terminando en esto que es el tubérculo o espina del pubis. Como habíamos mencionado, es muy cortante por arriba, donde está formando el límite de la superficie auricular. En la parte media es muy roma, donde está formando parte del orificio de entrada a la cavidad pélvica o pelvis menor. Y hacia abajo nuevamente es muy aguda, donde nos presenta la cresta pectínea. Ahí está la cresta pectínea que termina en el tubérculo del pubis y luego tenemos esta que es la superficie del pubis que termina en el ángulo del pubis. Esta es la línea entonces eh, innominada que está dividiendo en dos partes esta cara. Pues por arriba de la línea innominada, por arriba y adelante, vamos a encontrar esto que es la fosa ilíaca interna, donde se inserta el músculo ilíaco. Detrás de la línea arqueada, en esta cara vamos a encontrar, en primer lugar, esta superficie que está hacia adelante y hacia abajo, que es una superficie muy peculiar, que es denominada superficie auricular del hueso ilíaco, que se articula con una superficie similar en las caras laterales del hueso sacro. Por detrás vamos a encontrar esta gran tuberosidad, la tuberosidad ilíaca, la cual en su centro presenta una eminencia o prominencia algo más notoria que se ha venido a llamar pirámide del ilion. Y por delante y debajo de la superficie auricular vamos a encontrar la presencia de un surco preauricular. Este surco preauricular da inserción a los ligamentos sacroiliacos anteriores. Esta tuberosidad más la pirámide da inserción a los grandes ligamentos sacroiliacos posteriores y pues en esta superficie auricular vamos a encontrar una articulación sinovial. Ahí vemos precisamente en la fosa ilíaca interna la inserción del músculo ilíaco que está aquí, que se une al psoas para terminar en el trocánter menor. Ahí está la línea innominada que sirve para delimitar el orificio de entrada a la pelvis. Y nuevamente, aquí haciendo una discriminación y viendo exactamente dónde se insertan los ligamentos, pues aquí estamos viendo la articulación coxofemoral, aquí estamos viendo el sacro, este es el sacro y ahí está el ilíaco. Ahí está este surco para el ligamento anterior, ahí está el ligamento anterior. Y pues la superficie auricular se une al sacro por medio de esta articulación sinovial que tiene su cápsula articular, que tiene sus ligamentos, que tiene sus cartílagos. E inmediatamente por detrás, en toda la tuberosidad ilíaca, encontramos la inserción de estos poderosos ligamentos sacroiliacos que van a ir a conformar esta sindesmosis sacroiliaca, muy importante para mantener la coerción de la cintura pélvica y que la resistencia que ofrece esta pues sea efectiva respecto al peso que recibe de la columna vertebral. Pues la línea innominada en su parte roma va a formar parte del estrecho superior, ¿no? Ahí está, esta es la línea innominada, esta es la misma, junto con el borde anterior de las aletas del sacro, junto con la cresta pectínea, el ángulo y la superficie pectínea y el pubis, se forma el estrecho superior, donde participa esta línea arqueada o innominada. Inmediatamente por debajo y detrás de la línea arqueada, vamos a encontrar todo este segmento que corresponde a la parte profunda de la cavidad acetabular y a la cara interna de la rama isquiopubiana, el pubis y el isquion que están formando este agujero
isquiopubiano. Pues aquí vamos a encontrar este surco, miren, la entrada al surco del obturador, ¿sí? Inmediatamente por detrás vamos a encontrar esta pequeña cresta que se ha venido a llamar cresta tubercular, que está en relación con el tubérculo posterior, con el tubérculo obturador posterior y donde se inserta la cintilla subpubiana. Y por último, pues en relación con la cavidad acetabular encontramos toda esta superficie cuadrilátera. En todos estos, pues se insertan músculos. En la superficie cuadrilátera se inserta el músculo obturador interno, lo mismo que en el contorno del agujero obturador. En la cara posterior del pubis se inserta el músculo elevador del ano. En la cara interna de la espina ciática se inserta el músculo coxígeo y el elevador del ano. Y en la espina se inserta también el músculo gemelo superior y en la parte superior de la tuberosidad isquiática el gemelo inferior. Ahí tenemos precisamente los nombres de todas las inserciones que hemos mencionado y que nos sirven para el estudio, pues, de los músculos. Y estamos viendo aquí cómo se está formando, en primer lugar, el conducto obturador. Aquí lo tenemos al conducto obturador, que es este. Y estamos viendo también cómo el músculo obturador interno está reforzando a la membrana obturatriz que cierra el agujero isquiopubiano. Este conducto obturador pues está delimitado por abajo por esta cintilla subpubiana y por arriba por ese canal que pasa por debajo del pubis. Luego vemos este que es el músculo elevador del ano, miren, desde el pubis, desde la cara posterior del pubis hasta la espina ciática. Y aquí tenemos, aquí está la espina ciática, y aquí tenemos al músculo coxígeo, que también se origina en la espina ciática. Este es el músculo piramidal que corresponde a este músculo. Y una vez que hemos analizado las dos caras, pues vamos a ir a ver ahora los bordes y empezaremos viendo y analizando el borde anterior del hueso ilíaco, el cual empieza en la espina ilíaca anterosuperior. Se continúa con la escotadura innominada. La escotadura innominada presenta por debajo la espina ilíaca anteroinferior. Debajo de esta se encuentra esta escotadura que sirve para el psoas mayor. Debajo se encuentra la eminencia iliopubiana o iliopectínea, donde se insertan los ligamentos iliopubianos o iliopectíneos. E inmediatamente por debajo, delante de la cresta eh, pectínea, encontraremos la superficie pectínea donde se inserta el músculo pectíneo. Esta superficie pectínea de forma triangular termina hacia adelante en la espina del pubis. Aquí está la espina del pubis o tubérculo del pubis que se continúa con la cresta o superficie del pubis y este borde termina en el ángulo del pubis, continuándose con el borde inferior. Ahí están precisamente todas las estructuras que hemos mencionado en el borde anterior del hueso ilíaco. Pues en estas estructuras vamos a ir viendo qué es lo que se inserta. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el ligamento inguinal o arcada de Pupart y en su cara externa se inserta el músculo sartorio. La escotadura innominada da paso al nervio cutáneo femoral lateral. La espina ilíaca anteroinferior da inserción al tendón directo del músculo recto femoral. La escotadura del psoas pues da salida de la pelvis al músculo psoas ilíaco y la eminencia iliopectínea o iliopubiana da inserción al ligamento iliopectíneo o iliopubiano. En la cresta pectínea se inserta el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, importante en la plastía de las hernias inguinales. Y en la superficie pectínea o pecten del pubis se inserta el músculo pectíneo. En el tubérculo del pubis o espina del pubis también se llama, se inserta el ligamento inguinal. Y en la superficie del pubis o cresta pubiana, por detrás se inserta el músculo recto abdominal y por delante el músculo piramidal. El ángulo
es el que se continúa con el borde inferior. Y ahí están precisamente todas las estructuras que se insertan y que pasan por los diferentes accidentes anatómicos que hemos descrito. Pasamos a ver el borde superior, y el borde superior es un borde muy grueso, por lo cual podemos describir en el borde superior un labio externo, un labio interno y un intersticio. Vemos pues que este borde tiene las mismas curvaturas que nos presenta la fosa ilíaca externa. Sin embargo, podemos ver que en la unión de la cuarta parte anterior con las tres cuartas partes posteriores, este borde es más grueso. Encontramos entonces a este nivel el tubérculo de la cresta o el tubérculo ilíaco. Este borde comienza en la espina ilíaca antero superior y termina en la espina ilíaca postero superior. En la parte anterior de este borde vamos a encontrar inserciones musculares. En el labio externo de la parte anterior se inserta el músculo oblicuo mayor. En el intersticio se inserta el músculo oblicuo menor y en el labio interno se inserta el músculo transverso del abdomen. En la parte posterior, en el labio externo, se inserta el músculo dorsal ancho. En el intersticio se insertan los músculos erectores de la columna y en el labio interno se inserta el músculo cuadrado lumbar. Ahí están precisamente remarcadas las inserciones del oblicuo mayor, del oblicuo menor, del transverso, del dorsal ancho, del ilio lumbar o erector de la columna y del músculo cuadrado lumbar. El borde posterior. El borde posterior se caracteriza por la presencia de esta gran escotadura y comienza en la espina ilíaca postero superior, se continúa con una escotadura innominada, luego de la misma encontramos la espina ilíaca postero inferior. Debajo de la espina ilíaca postero inferior encontraremos esta gran escotadura ciática o isquiática mayor, que termina en esta gran saliente que es la espina ciática o isquiática, debajo de la cual encontraremos la escotadura ciática menor o isquiática menor para rematar en el ángulo posterior en la tuberosidad isquiática. Ahí están todos los nombres de lo que hemos ido viendo. En el ángulo posterior inferior, pues vamos a encontrar esta gran tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática, en la cual vamos a encontrar pues inserciones musculares. Encontraremos las inserciones del músculo semimembranoso, del músculo bíceps y del semitendinoso. Normalmente se puede encontrar que el bíceps y el semitendinoso pues tienen un tendón común que es difícil de separar. Además, en la parte externa de esta gran tuberosidad encontraremos otra superficie de inserción para el músculo cuadrado femoral. Ahora pasamos a describir el borde inferior. El borde inferior que comienza en el ángulo del pubis y termina en la tuberosidad isquiática, y es un borde grueso que tiene dos segmentos, un segmento anterior que tiene una superficie articular más o menos ovalada que se articula con el lado opuesto formando la sínfisis del pubis. A continuación de esta superficie articular encontraremos el borde inferior de la rama isquiopubiana, que, al igual que el borde superior, nos presenta un labio interno, un intersticio y un labio externo. En el labio externo de la rama isquiopubiana se inserta el músculo recto interno. En el labio interno de la rama isquiopubiana se inserta el músculo transverso profundo del periné. Y en el intersticio se inserta el cuerpo cavernoso, ya sea del pene o del clítoris, más su músculo isquiocavernoso. El borde inferior del pubis pues está delimitando ya es parte del límite de la región perineal. Estos dos bordes anterolaterales de la región perineal corresponden al borde inferior de la rama isquiopubiana. Y las tuberosidades isquiáticas corresponden a los ángulos laterales. Ahí están las inserciones precisamente del transverso profundo del periné, de los cuerpos cavernosos, del músculo grácil o recto interno. En esta imagen estamos viendo cómo se proyecta anteriormente la sínfisis del pubis
la cresta ilíaca, que está algo por debajo del ombligo. Y esta es una proyección posterior, donde vemos pues que entre los dos huesos ilíacos está el hueso sacro y el coxis delimitando la pelvis. Entonces, como verán ustedes, la cresta ilíaca es palpable en toda su longitud. Pues entre la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, las dos espinas ilíacas superiores y el vértice del pliegue interglúteo, la parte superior del pliegue interglúteo, se puede delimitar este rombo. Ahí está, este rombo que ha sido descrito por un anatomista llamado Michelis y le ha puesto el nombre de rombo de Michelis. Este rombo de Michelis, cuando es simétrico, pues es un indicativo de que esa pelvis es viable para un trabajo de parto normal. Pasamos pues al siguiente segmento y vemos el esqueleto del muslo constituido por el hueso fémur, que es el hueso más largo de la economía humana. Representa un cuarto de la talla del individuo. Entonces, si una persona mide 1,60, su fémur medirá 40 centímetros, porque por 4 por 4 es 16. Y si el fémur mide 50 centímetros, pues la persona tendrá que medir 2 metros de estatura. Entonces, para hacer esas mediciones antropológicas a partir del hueso fémur, nos sirve conocer esa longitud. Es muy voluminoso, es bastante pesado. El hueso fémur es un hueso largo que se encuentra entre el hueso ilíaco y la tibia y el peroné. Como es un hueso largo, el fémur pues nos va a presentar una parte central o cuerpo o diáfisis y dos extremidades, una superior que es la epífisis superior y una inferior que es la epífisis inferior. Vamos a ver entonces en la epífisis superior la cara anterior. Sin embargo, podemos decir de manera global que en la epífisis superior vamos a encontrar el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello del fémur y la cabeza del fémur. Entonces, en la cara anterior de esta epífisis superior, vislumbramos el trocánter mayor con su cara anterior, el trocánter mayor con su cara anterior. Vislumbramos también en la parte posterior al trocánter menor y vemos que entre los dos trocánteres se encuentra una línea. Vean ustedes, aquí es bastante tenue, pero aquí más que línea es una cresta, entonces eso depende mucho del individuo y del género, ¿no? Porque si en los varones, en el sexo masculino, pues esta cresta es mucho más gruesa por las inserciones musculares. Esto podría ser de sexo femenino, donde las inserciones no están determinando la saliente del hueso de esta manera. Luego, como habíamos dicho, nos encontraremos con esta cara anterior de el trocánter mayor, donde se inserta el músculo glúteo menor. En esta cresta intertrocantérea anterior o línea intertrocantérea anterior se inserta la cápsula articular de la articulación coxofemoral y el ligamento iliofemoral. Inmediatamente por delante y por arriba de la cara anterior del trocánter mayor encontraremos otra eminencia que es el tubérculo pretrocanteriano. Y pues aquí estamos viendo la cara anterior del cuello que presenta una escotadura superior y una escotadura inferior. La cara anterior de la cabeza, que es una superficie articular en forma de segmento de esfera, que aquí en la cara anterior de el fémur, pues la superficie articular se prolonga hacia la cara anterior. En cambio, en la parte inferior y superior, pues más bien se aleja de la parte no articular. Ya hemos mencionado. Cabeza, cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor, línea o cresta intertrocantérica anterior y el tubérculo pretrocantérico. Ahí estamos viendo la inserción del músculo glúteo menor en la cara anterior. Ahí está del fémur. Viene desde la fosa ilíaca hasta la cara anterior del fémur. Y ahí está la cápsula articular. Esta línea profunda es para la cápsula articular y esta línea superficial para este ligamento. Aquí está desde la espina ilíaca anterior inferior, no hemos mencionado eso, en la espina ilíaca anterior inferior hacia esta línea intertrocantérica se encuentra este ligamento que se llama
femoral. Luego vamos a ver la cara posterior, donde también nos encontramos con el trocánter mayor, nos encontramos con el trocánter menor, con el cuello del fémur y la cabeza del fémur. Al igual que en la cara anterior, vemos pues que la superficie articular de la cabeza se proyecta hacia el cuello en la cara posterior y en la cara anterior. Y en la cara superior e inferior del cuello, más bien, esta superficie articular se aleja del cuello. Vamos a encontrar entre los dos trocánteres, aquí sí, una cresta intertrochantérea posterior propiamente dicha. Y hacia abajo, pues encontraremos el trocánter menor o trocántin, en el cual se inserta el músculo psoas ilíaco. Muy en relación con esta epífisis, vemos la parte superior de la línea áspera que se trifurca, que tiene tres crestas de trifurcación generalmente. Esta que es la que se dirige hacia el trocánter mayor, que se ha venido a denominar cresta glútea, porque ahí se inserta importantemente el músculo glúteo mayor. Esta que se dirige hacia el trocánter menor, que es la cresta pectínea, y esta que se dirige hacia adelante, que es la cresta del vasto medial. Generalmente, paralela a la cresta glútea, se puede encontrar entre la cresta glútea y la cresta pectínea una cresta, una cuarta cresta, que es la cresta del músculo aductor corto. Todo esto como parte de la división, de la separación en varias crestas de la parte superior de la línea áspera. Básicamente, pero son tres: la cresta glútea, la cresta pectínea y la cresta del vasto medial. Y a esa se suma en ocasiones la cresta del aductor corto. En esta vista posterior de la epífisis superior del fémur, pues hacemos un resumen de las inserciones. En la cresta intertrochantérea posterior, además de articularse en la parte superior de la cápsula articular, se inserta el músculo cuadrado femoral, en el trocánter, el músculo psoas ilíaco, y en la cara posterior del cuello, la cápsula articular se inserta siguiendo una línea oblicua que deja descubierta la parte superolateral de la cara posterior del cuello del fémur. Aquí vemos la cresta glútea para el músculo glúteo mayor, la cresta pectínea para el músculo pectíneo, la cresta para el aductor corto y la cresta del vasto interno. Y pues ahora vamos a la cara lateral de la epífisis superior, y en la cara lateral de la epífisis superior simplemente veremos la cara externa del trocánter mayor, en la cual se inserta en una superficie en forma de vírgula el músculo glúteo mediano. En la cara anterior hemos dicho el glúteo menor, en la cara externa el glúteo mediano, y hacia abajo vamos a encontrar la presencia de esta cresta que ha venido a llamarse cresta del vasto lateral, puesto que ahí se inserta este músculo. Y ahí está precisamente la inserción del glúteo mediano. Y ahí está las dos inserciones del glúteo mediano en la fosa ilíaca externa entre las dos líneas glúteas anterior y posterior, y a nivel del trocánter mayor en la cara externa del trocánter mayor, y además ahí vemos el vasto externo yendo a insertarse en su cresta. Seguimos en la epífisis superior y ahora estamos viendo de medial a lateral. Por lo tanto, estamos viendo la cara interna del trocánter mayor, ya la parte libre de la cara interna del trocánter mayor, porque el resto está unido al hueso. Ahí está la parte libre de la cara interna del trocánter mayor, el cuello del fémur, el trocánter menor, la cabeza femoral, y aquí ya podemos ver que en el medio de la superficie articular hay una superficie redondeada, rugosa, donde se inserta precisamente el ligamento de la cabeza femoral, ¿no? Estos son dos huesos de dos lados diferentes, ¿no? Este es del lado izquierdo y este es del lado derecho. Y en la cara interna del trocánter mayor encontraremos hacia arriba una depresión que ha venido a llamarse fosita digital. En la fosita digital se inserta el músculo obturador interno. Junto con el obturador interno se insertan hacia arriba el gemelo superior y hacia abajo el gemelo inferior.
Inmediatamente por debajo de esta fosita digital hay otra depresión que es la fosita del músculo obturador externo. En estas crestas también se insertan las cápsulas articulares. Ahí está precisamente la fosita digital para el obturador interno y los gemelos, la fosita del obturador externo y en la fosita de la cabeza el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo del fémur. Y estamos viendo la epífisis superior vista de arriba. Y pues vista de arriba, aquí tenemos por fuera el trocánter mayor, aquí tenemos por detrás el trocánter menor, aquí tenemos el cuello del fémur y aquí tenemos la cabeza del fémur. En esta vista, pues en la cara superior del trocánter mayor, simplemente describir la inserción del músculo piriforme o piramidal. El eje del cuello y la cabeza, al cruzarse con el eje de la diáfisis, forma en el fémur este ángulo que se ha venido a llamar ángulo de inclinación, que tiene una dimensión de 115 a 125 grados. Muy importante cuando se trata de hacer reducciones de fracturas de cuello, puesto que debemos tratar de acomodar las fracturas en su posición más fisiológica o acercada a lo normal, puesto que una variación en la acomodación de este ángulo y el ángulo de declinación, pues va a ocasionar claudicación o cojera, lo cual repercutirá en la columna vertebral. A nivel de la epífisis superior, entonces, estamos viendo cómo la sustancia compacta está cubriendo la sustancia esponjosa con estas trabéculas en la cual hay médula ósea roja y pues estas trabéculas óseas no están distribuidas al azar, están arquitectónicamente distribuidas para soportar un gran peso. La epífisis distal del fémur es muy voluminosa. La epífisis distal del fémur nos presenta básicamente un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Hacia abajo encontraremos una escotadura intercondilia y esto que es la superficie rotuliana de los cóndilos. Por arriba y adelante de la superficie rotuliana encontraremos una superficie triangular deprimida que es la fosita rotuliana, que es donde se aloja el hueso rótula durante los movimientos de extensión de la rodilla. De la línea áspera están partiendo dos crestas que se dirigen hacia cada uno de los cóndilos, que se llaman líneas supracondilias lateral esta y medial esta. Luego vamos a encontrar pues que estas dos líneas supracondilias, lateral y medial, están delimitando una superficie triangular que viene a llamarse superficie poplitea del fémur. Además, también aquí estamos viendo por detrás la gran escotadura intercondilia o fosa condilia, en la cual se insertan en las partes laterales los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior se va a insertar en la cara interna del cóndilo externo y el cruzado posterior en la cara externa del cóndilo interno. AEPI es el mnemotécnico. En el cóndilo medial, vamos a encontrar en la parte media una saliente que es el epicóndilo. Vamos a encontrar la tuberosidad interna, que es todo esto, y el epicóndilo, que es lo que está al medio, el epicóndilo medial. Pues en esta parte que es el cóndilo medial, en la tuberosidad interna vamos a encontrar esta gran saliente que es el tubérculo del tercer aductor, donde se inserta la porción extensora del aductor magno. Inmediatamente por debajo y coincidiendo prácticamente con el epicóndilo medial, encontramos la superficie de inserción del ligamento colateral tibial y por detrás y por debajo encontraremos esta superficie que sirve para la inserción del músculo gastrocnemio medial o gemelo interno. En el cóndilo lateral, en la tuberosidad externa, en el cóndilo lateral vamos a encontrar también al centro el epicóndilo lateral y vamos a ir encontrando sucesivamente, primero, el tubérculo supraepicondilo lateral, que no es frecuente encontrarlo.
Inmediatamente por debajo de este encontraremos una depresión más o menos circular, que es la fosita o fosa del músculo gemelo externo. Cerca a la superficie articular encontraremos un canal, el canal del músculo popliteo, el canal del músculo popliteo, no, este es el canal del músculo popliteo, cerca al borde inferior. Luego encontraremos entre la inserción del gemelo externo y el popliteo, la inserción del músculo plantar largo, ¿sí? Y la inserción del ligamento colateral peroneo de la articulación de la rodilla. Aquí estamos viendo los cóndilos que tienen una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. Hacia adelante los cóndilos se unen y están formando esta superficie troclear. La superficie troclear se separa de los cóndilos propiamente dichos por un canal cóndilo troclear. Pero como ustedes verán, estas superficies de los cóndilos son superficies articulares lisas que nos permiten el libre desplazamiento. El cóndilo medial, como ustedes están viendo aquí, es un poco más largo y más oblicuo que el cóndilo lateral, que es un poco más antero-posterior. Entre el eje de la epífisis distal y el eje de la epífisis proximal se forma este ángulo que se llama ángulo de declinación, que tiene una dimensión de 10 a 30 grados. También la acomodación de este ángulo en una reducción de fractura de fémur es muy importante para la recuperación de la deambulación normal. En la diáfisis, pues vamos a encontrar que tiene tres caras, esta que es la cara anterior y la cara posterolateral y posteromedial. En la cara anterior, pues vamos a encontrar en la gran parte de esta cara la inserción del músculo vasto intermedio y hacia abajo la inserción de unos pequeños músculos que son los músculos articulares de la rodilla. Ya hemos descrito en la cara posterior o en esta vista posterior la línea áspera que está separando las caras posterolateral de la cara posteromedial. Ahí está la cara posterolateral, la cara posteromedial, y vean ustedes cómo la línea áspera es bastante gruesa. Tiene un labio externo, tiene un labio interno y un intersticio. En el intersticio vamos a encontrar dos, a veces tres y muy raramente cuatro o cinco orificios nutricios de el hueso. ¿Sí? En la cara externa se está insertando todavía el músculo vasto intermedio. En el labio externo de la línea de espera se inserta el músculo vasto lateral. En el labio interno, el músculo vasto medial. Y en el intersticio, el aductor corto, el aductor largo y el aductor magno se insertan aquí en la línea áspera. A nivel del trocánter, pues puede ocasionarse este tipo de úlceras en pacientes que permanecen en cama durante un tiempo prolongado. Por eso es tan importante hacer los movimientos profilácticos para evitar estas úlceras de decúbito o escaras de decúbito. Pues el siguiente hueso es la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo que se desarrolla en el interior del tendón del músculo cuádriceps femoral. Tiene la forma triangular de base superior de vértice inferior. Tiene una cara anterior con numerosos orificios vasculares y con surcos que corresponden con esos orificios vasculares. Tiene una cara posterior donde encontramos una superficie articular. Esta cara posterior nos presenta una parte superior articular y una parte inferior no articular. En la parte articular vamos a encontrar la presencia de una cresta bastante gruesa en relación con el hueso que está separando dos superficies articulares más. Digo más porque la cresta también es una superficie articular. Estas dos superficies son una carilla lateral y una carilla medial. La carilla lateral un poco más voluminosa que la medial. Y medialmente a la carilla medial encontraremos aquí una cresta que está determinada por las inserciones musculares. En los bordes laterales y en el borde superior de la rótula se inserta el músculo cuádriceps femoral y en el vértice de la rótula se insertará el ligamento rotuliano. En esta imagen estamos viendo pues claramente al hueso sesamoideo rótula articulándose con el fémur fundamentalmente, pero además vemos aquí otra sombra radiópaca que corresponde a este huesito
que se encuentra en el gemelo externo generalmente es el hueso llamado favela. Entonces ahí estamos viendo la epífisis distal del fémur con sus cóndilos. Muchísimas gracias por su atención.